RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Días, amigos de Radio Caracas Radio. De este lunes 7 de mayo del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Tenemos desde muy temprano, bueno, desde ayer, problemas técnicos en nuestra señal original 750M en su dial. Sin embargo, ustedes pueden sintonizarnos desde nuestras plataformas en internet, rcr.tv y @rcr750 en Periscope para escuchar nuestra programación. Estamos trabajando para solventar estos problemas. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. El círculo parece cerrarse en contra del gobierno venezolano, y es que la empresa ConocoPhillips comenzó a tomar activos de la estatal Petróleos de Venezuela en el Caribe por medio de una orden que intenta cumplir con el dictamen de arbitraje a favor de la corporación norteamericana por el orden de los $2.000 millones según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters. Ustedes recordarán, esto tiene que ver con la nacionalización de los activos durante la administración anterior. Además, hoy el Consejo Permanente de la OEA recibirá en sesión protocolar al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que va a exponer la posición de su gobierno sobre la crisis en nuestro país, además de pedir el apoyo de la región para solventarla. Por cierto, de cara a las elecciones o el evento del 20 de mayo que la oposición ha calificado de fraudulento y que la comunidad internacional se niega a reconocer, bueno, el expresidente español Felipe González aseguraba en una entrevista que el régimen de Maduro se va a caer y recomendó a la disidencia permanecer unida, hizo votos porque se congelen las cuentas de todos los que han robado en nuestro país, y advirtió que, bueno, tiene conocimiento de una supuesta alianza entre el gobierno del candidato Henry Falcón. Lo comentaremos, como es natural, durante el programa de hoy. Una de las iniciativas puestas en marcha en el exterior tiene que ver, saben ustedes, con este juicio contra el presidente Nicolás Maduro, un antejuicio que inició el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que cuenta con la aprobación o el respaldo de la Asamblea Nacional en nuestro país. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de José Vicente Jaro. Él es abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional. Como siempre, doctor Jaro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con relación a este proceso judicial. Entre otras cosas, el máximo tribunal en el exilio, bueno, decidía apartar temporalmente de su cargo al presidente Nicolás Maduro en tanto se desarrolla el proceso judicial en su contra. Decisión, por cierto, que informaba directamente al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué impacto real o alcance puede tener una decisión de esta naturaleza? ¿Lo escuchamos? Sí, sobre este particular hay que precisar que cualquier impacto real sobre esta decisión depende ahora en mucho de la Asamblea Nacional. En su momento aclaramos y conversamos y pudimos ser testigos de cómo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaraba con lugar, es decir, declaraba que había méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro. Posteriormente, esta decisión tenía que ser aprobada, la autorización para el antejuicio, por el Parlamento. El Parlamento hizo lo propio el 17 de abril de este año. Ahora, para lo que son los pasos subsiguientes, es decir, la consecuencia de esa autorización parlamentaria, que es la suspensión del cargo de la presidencia de la República de Nicolás Maduro y la inhabilitación política de Nicolás Maduro, correspondía al tribunal, pues, de conformidad con la ley, artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente, hacer las diligencias, y eso es lo que hizo la semana pasada, emitir un auto informando al CNE de que Nicolás Maduro está formalmente inhabilitado, y a la Asamblea Nacional le exhortó
a que tomara las decisiones correspondientes de conformidad con la Constitución para proveer sobre la vacante presidencial. Entonces, en la medida en que el Parlamento dé el siguiente paso, es decir, la Asamblea Nacional dé el siguiente paso, en esa medida puede tener una implicación práctica, una aplicación práctica, lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Si el Parlamento no toma la decisión correspondiente para suspender del cargo y proveer la vacante presidencial, para también instar al CNE a que considere inhabilitado a Nicolás Maduro para el fraude electoral, en mi opinión, que está convocado para el 20 de mayo, bueno, entonces no habrá efectos prácticos si el Parlamento no se pronuncia. Entiendo que hoy la Junta Directiva de la Asamblea Nacional va a reunirse, va a considerar si lleva o no a debate esto para el día de mañana, y bueno, en mucho depende de lo que haga el Parlamento sobre este particular para que esto tenga un efecto práctico, concreto, en lo que se refiere a la figura de la Presidencia de la República. Ahora, quiere decir que el próximo paso, en este caso, depende de la Asamblea Nacional. Es lo que usted nos trata de explicar, doctor Haro. Totalmente, totalmente. Ahorita todo lo que pueda venir en adelante con respecto a la situación jurídica actual de la Presidencia de la República depende de la Asamblea Nacional. Lo que se refiere al enjuiciamiento, es decir, a la parte judicial, a la parte procesal, para demostrar ya en concreto, en particular en un juicio, si hubo o no los delitos de corrupción propia, en el caso de Brecht, los delitos de legitimación de capitales, en ese mismo caso, por parte de Nicolás Maduro, ya corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que, según informó, está realizando los trámites correspondientes para comenzar con las audiencias del caso. Es decir, aquí hay dos puntos que ver, uno jurídico, constitucional y también con implicaciones políticas, que es el del Parlamento, y otro, el tema judicial, que seguirá pues marchando en lo que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para determinar la responsabilidad penal, si hubiera o no, de Nicolás Maduro en este caso. Si me permite, doctor, vamos a reponer un extracto de la declaración grabada que ofrecía el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín, explicando los alcances y razonamientos de este fallo, que por cierto, insistimos, ya fue informado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, esto de la suspensión del cargo del presidente Nicolás Maduro y su inhabilitación política. Vamos a escucharlo, yo quisiera su reacción. Siendo el máximo y último intérprete de la Constitución, según lo que está previsto en el artículo 335 del texto constitucional, y tomando en consideración que el orden constitucional es un valor político inmanente de la República, por constituirse ella en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, declara expresamente la suspensión de Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier otro cargo de función pública. Todo ello en aplicación del artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. Suspensión, inhabilitación que se mantendrá durante el trámite de todo el juicio que va a ser llevado por este tribunal. E igualmente, este tribunal exhorta a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Haro, su comentario. Sí, bueno, lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, y lo hace en voz de su presidente, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, es ratificar lo expuesto en la ley, en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, y utilizando las competencias constitucionales que tiene ese tribunal, ha señalado pues que Nicolás Maduro debe considerarse ya separado de la Presidencia de la República, suspendido del cargo, inhabilitado para participar en cualquier tipo de comicios. En consecuencia, por ello ordenó, como tú hacías referencia, al CNE para que provea lo conducente debido a la inhabilitación de Nicolás Maduro. Ya no puede considerarse candidato a la Presidencia de la República, incluso para estos comicios del 20 de mayo, pero como bien lo señala el propio tribunal, corresponde a la Asamblea Nacional, se exhorta a la Asamblea Nacional a que provea lo conducente para lo que es la transición
correspondiente. Aquí debemos recordar un poco aquel episodio que se dio en el caso de Carlos Andrés Pérez. Una vez se declaró con lugar el antejuicio, que había méritos para enjuiciamiento, él quedó suspendido del cargo, entonces el Congreso tuvo que hacer la autorización correspondiente para que quedara suspendido el cargo, para que quedara inhabilitado. Lo consideró en Cámara, aprobó ese enjuiciamiento y luego inmediatamente pasó a proveer sobre la vacante presidencial y designó presidente temporal a Octavio Lepage para encargarse de la presidencia de la República. Palabras más, palabras menos, sobre esto mismo debe debatir el Parlamento de la Asamblea Nacional, como lo hizo entonces aquel Congreso de la República, en el caso concreto de Carlos Andrés Pérez, que es el único pues presidente enjuiciado que ha habido en Venezuela en las recientes décadas. Ahora, en la práctica, doctor Haro, estamos en una situación inédita en nuestro país a propósito de lo que está ocurriendo con las instituciones que no reconocen internamente al máximo tribunal en el exilio. Lo cierto es que ayer hubo un supuesto simulacro, el gobierno tiene toda la intención de contarse en este evento electoral. Insistimos que la oposición ha calificado de fraudulento y la comunidad internacional ha dicho no va a reconocer. ¿Frente a qué escenario estaríamos? Estamos a 7 de mayo, faltan escasos días para esta actividad. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, se ha calificado de fraudulentos estos comicios por parte de la oposición con mucha razón por la ausencia de garantías electorales, por los problemas que hay en torno al árbitro electoral, que está totalmente parcializado en favor de lo que es Nicolás Maduro, etcétera. Pero sin duda que un pronunciamiento sobre este particular, sobre el tema del enjuiciamiento de Nicolás Maduro, sobre las consecuencias de su suspensión del cargo y su inhabilitación, jurídicamente hablando, legalmente hablando, debido a la trama de corrupción más grande de las últimas décadas, que es el caso Odebrecht, donde millones y millones de dólares fueron desviados para corrupción, comisiones para altos funcionarios del Estado, para ejecutivos de Odebrecht, que ha originado, entre otras cosas, la crisis humanitaria que estamos viviendo. Bueno, un pronunciamiento de la Asamblea sobre esto es lo que puede tener eficacia para terminar de alguna manera demostrar que ese proceso que quiere adelantar el régimen es un proceso totalmente viciado, totalmente ausente de cualquier garantía. No son elecciones libres, universales, transparentes, no se garantiza el voto universal, directo y secreto. En general, no son unas elecciones propiamente dichas, ¿no? Es simplemente un simulacro, vamos a decir, un acto fraudulento para tratar de legitimar lo que no se puede legitimar, que es a Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Entonces, en la medida en que el Parlamento, en estos momentos, siga los pasos siguientes, en esa medida, repito, vamos a tener unas implicaciones prácticas, independientemente de que las instituciones nacionales sigan desconociendo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Sí, por el contrario, es el propio Parlamento el que se abstiene de seguir con los pasos subsiguientes. Bueno, vamos a tener a Nicolás Maduro allí pues durante un buen tiempo, y lamentablemente el fraude electoral del 20 de mayo, bueno, inminentemente se dará y bueno, las circunstancias van a ponerse mucho más difíciles para los venezolanos, independientemente de que, como dice Felipe González, la situación y el cerco a nivel nacional e internacional en Venezuela sobre Nicolás Maduro se está cerrando cada vez más. Ahora, en la práctica, y a propósito de esta declaración, esta entrevista que ofrecía Felipe González al diario El País de España, bueno, da la impresión que existe un pacto que no se ha hecho público entre el gobierno y el candidato Henry Falcón, en teoría justamente para dar cierta estabilidad a esta administración, a pesar de que el cerco internacional se cierra. Es decir, en la práctica, doctor, ¿qué puede ocurrir legalmente con este proceso que sigue adelante en el exterior contra el presidente Nicolás Maduro por corrupción propia y legitimación de capitales, si, como planea el gobierno, bueno, consigue o anuncia que sí, que se va a perpetuar en el poder a partir del 20 de mayo? ¿Lo escuchamos? Bueno, en la práctica ya estaríamos en una formalización
de una dictadura en Venezuela, de un gobierno totalmente ilegítimo. Si ya lo teníamos y lo podemos afirmar en estos momentos, ya sería algo totalmente demostrado, abierto. Las reacciones a nivel internacional van a aumentar, las presiones a nivel internacional sobre concretamente Nicolás Maduro y su régimen, y por supuesto que la crisis en Venezuela va a aumentar y podría haber a nivel nacional incentivos para que de alguna manera ciertos poderes públicos revisen su apoyo o no a Nicolás Maduro, y esto de alguna manera termine de forzar una transición política en Venezuela. Eso es lo que podría ocurrir en la práctica con respecto, y aquí el enjuiciamiento es un punto clave. No es el único, es uno de los tantos puntos que se agregan a ese cerco sobre Nicolás Maduro, pero la práctica depende pues de que esos pasos se vayan dando política e institucionalmente, no solamente por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, sino, repito, por parte de la Asamblea Nacional, porque políticamente a lo interno es importante dar los pasos correspondientes para que esa transición se pueda dar. Si no se asoma un escenario o un camino, entonces aquellos que quieran de alguna manera cambiar de opinión, voltear la mirada y revisar la situación de Nicolás Maduro, no lo van a hacer, porque no haya un camino, una senda constitucional. Aquí está, clarito, la senda constitucional. La Asamblea Nacional en estos momentos tiene la posibilidad de designar un presidente encargado de la República. Es una forma de iniciar una transición política, de llamar a un gobierno de emergencia nacional. Bueno, eso es lo que se requiere para completar un poco el círculo y para trazar una vía constitucional que permita institucionalmente, amén de la precaria situación de Venezuela institucional, institucionalmente ir reconstruyendo esas instituciones afectadas y ir haciendo una transición política y constitucional. Esto, sin duda, antes y después del 20 de mayo, va a ser algo que irá de alguna manera impactando, se irá trabajando. No es una cosa fácil, sin duda, política ni jurídicamente, pero es un trabajo que hay que hacer, porque de lo contrario corremos el riesgo de ir perdiendo totalmente ya cualquier resquicio de vigencia de la Constitución, o cualquier resquicio de posibilidad de que en Venezuela impera un Estado constitucional o se recupere la democracia y el Estado constitucional. Gracias al doctor José Vicente Jaro por atendernos, acompañarnos. Él es abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, expresando opinión acerca de este auto dictado la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en el cual se suspende del cargo al presidente Nicolás Maduro en tanto se desarrolla la investigación en su contra por corrupción propia y legitimación de capitales en el escándalo o en el caso Odebrecht. De hecho, en la comunicación a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dice el máximo tribunal, o el magistrado Miguel Ángel Martín, su presidente, mediante el presente oficio me dirijo a usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento que la Sala Plena de este máximo Tribunal de Justicia acordó en esta misma fecha dar continuidad al proceso judicial de enjuiciamiento a Nicolás Maduro Moros, quien tenía a su cargo la presidencia de la República con motivo de la investigación que adelantó el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio venezolano en contrataciones relacionadas con la empresa Norberto Odebrecht S.A. Esa es la razón fundamental de esta decisión. Estamos en un momento inédito en nuestro país y queríamos aclararlo, evidentemente, con nuestro invitado. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook, o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y estamos tratando de contactar con nuestro siguiente invitado, el periodista Antonio Delgado, del Nuevo Herald de Miami. Conoce perfectamente la situación en nuestro país, ha escrito sobre ella. Con él queremos hablar acerca de lo que va a pasar hoy en la Organización de Estados Americanos. Ya me comentarán cuando tengamos contacto con nuestro invitado. En todo caso, él ha venido escribiendo sobre el tema de nuestro país. Uno de sus artículos más comentados tiene que ver con, lo dicho recientemente, el gobierno norteamericano de Donald Trump, Juan Cruz. Él aseguraba en una conversación, entiendo, en una universidad en los Estados Unidos, que, probablemente el gobierno norteamericano tendría, o la comunidad internacional, que pasearse por la posibilidad de sentarse a la mesa a conversar con individuos que Estados Unidos le gustaría ver tras las rejas. No sé si ya tenemos a Antonio Delgado, conexión con él, a ver si me escuchas, Antonio. Muy buenos días para ti desde Venezuela. Sí, buenos días, María Alejandra. Es un placer estar en tu programa. Un gusto conversar contigo. Estaba hablando acerca de este artículo que publicabas en el Nuevo Herald, mencionando esta declaración de uno de los asesores del gobierno norteamericano, Juan Cruz, y quisiera iniciar conversación a partir de este tema, es decir, esa posibilidad de que se acuerde una transición, incluso con individuos, como ha dicho este asesor, que Estados Unidos quiere ver tras las rejas. Te escuchamos. Sí, básicamente las declaraciones que brindó este asesor, es un asesor especial de la Casa Blanca para el presidente de Donald Trump, continúa la declaración que había brindado previamente el exsecretario de Estado Tillerson, quien antes de iniciar su gira por América Latina había señalado que para ellos podría haber un cambio en Venezuela que estaría encabezado, liderado, impulsado de alguna manera por las Fuerzas Armadas. Esas declaraciones fueron sorpresivas, generaron mucha sorpresa, simplemente porque no suelen ser brindadas por un secretario de Estado. Él lo que citaba en ese momento era que en la historia de Venezuela, de los cambios en situaciones de crisis políticas como la que está viviendo Venezuela, en la historia venezolana fueron encabezadas esos cambios por militares. Y él decía que solía suceder. Y atando los dos comentarios, uno diciendo que él avisoraba un cambio dentro de poco, y por otro lado, que esos cambios tradicionalmente han sido impulsados por militares, dieron mucho de qué hablar. El asesor Cruz
en un foro que se hizo aquí en Miami, organizado por la Universidad Internacional de la Florida, extendió esos comentarios en la sesión de preguntas y respuestas, y donde empieza a comentar sobre también una posible participación de militares, y agrega de que existe la posibilidad de que en ese proceso participen personas que han sido señalados en Estados Unidos de estar incursos en algún tipo de delito, aunque no especificó. Él señala ahí de que podrían estar involucradas personas a las cuales nosotros nos hubiera gustado que fuesen castigados o fuesen de alguna manera sancionados, lo cual deja entrever que para ellos que creen que existe la posibilidad de que personas muy cercanas al chavismo, a la cúpula de poder del régimen de Nicolás Maduro, o personas activas en ese sentido, que fueron cercanas pero ya no lo son, participen en un proceso de transición en un nuevo gobierno. Ahora, Antonio, a propósito de los funcionarios norteamericanos que han expresado opinión permanente sobre nuestro país, recientemente el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, él condenó la destrucción de nuestro país por el régimen, y lo cito, corrupto de Nicolás Maduro. Esto durante un discurso en Washington por el Día de los Asuntos Exteriores. Si me permites, vamos a reponer un extracto al que hacía referencia justo a la situación de nuestro país, y yo quisiera tu comentario. A menudo no hablamos tanto de América Latina, pero al ser testigos de la destrucción de una nación que alguna vez fue próspera y democrática en nuestra región, también tenemos que abordar eso diplomáticamente. Un dictador hoy en Venezuela paraliza su economía y mata de hambre a su pueblo. Necesitamos un Departamento de Estado fuerte y la UCID para ayudar a los millones de venezolanos que huyen del régimen corrupto. ¿Qué esperar, Antonio, de una declaración de este tipo? ¿Te escuchamos? Sí, el nuevo secretario de Estado tiene una posición mucho más dura que la que tenía Tillerson. Tillerson en un momento dado trató de favorecer la posibilidad de que un proceso de diálogo en República Dominicana pudiera conducir a una transición, a una salida electoral en Venezuela. Tesis a la cual muchos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo el actual secretario de Estado, no compartían. Muchos de ellos llegaban a la conclusión de que simplemente no había ningún tipo de señal que indicara que el régimen estuviese dispuesto a abandonar el poder a través de una salida electoral. Y esa posición es la que ha estado cobrando fuerza aquí en Estados Unidos. Ciertamente se espera que haya un endurecimiento de la posición de Estados Unidos hacia el régimen. Ya ha sido declarado en diferentes oportunidades, y posiblemente lo vayamos a escuchar hoy en el discurso que va a brindar esta tarde el vicepresidente Mike Pence, del rechazo que tiene el gobierno de Estados Unidos a lo que ellos llaman una farsa electoral que se va a producir más tarde este mes, de manera de que podría verse un endurecimiento de las sanciones, un incremento de la aplicación de las sanciones que han estado siendo aplicadas hasta ahora, y la propia designación de este señor a ese cargo indica que es dejar de lado una posición que tenía antes el Departamento de Estado, de tratar de dar la posibilidad de que se produzca un cambio a través de negociaciones. Justo quería preguntarte, porque da la impresión por momentos, y quisiera tu opinión, de que estamos ante una política de el palo y la zanahoria. Por una parte, con este tipo de declaraciones a las que hacíamos referencia de uno de los asesores del gobierno norteamericano, da la impresión, se da una salida negociada al gobierno, y por la otra se advierte que, de lo contrario, van a continuar las sanciones o las medidas de presión. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que hay preocupación aquí en Washington, aquí en Estados Unidos y en Washington, sobre lo que se percibe es un deterioro cada vez mayor de la situación política y económica de Venezuela. La región ya empezó a ver como cientos de miles de venezolanos salen desesperados de la frontera y se cree que este intento de consolidación en el poder que se está emprendiendo en Venezuela a través de estas elecciones amañadas, cuya credibilidad ha sido cuestionada en casi todos los rincones del planeta, vaya simplemente a producir un agravamiento de esta crisis política y económica que tiene el país, lo cual se piensa que va a llevar a la región finalmente a acentuar la presión para tratar de buscar un alivio a esta crisis que ya no es solamente venezolana, sino que comienza a ser una crisis latinoamericana, simplemente por este éxodo migratorio que se está produciendo y la posibilidad de que se multiplique en los próximos meses. Antonio, me dice que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo te ruego permanezcas con nosotros unos minutos más de ser posible, porque hoy amanecemos con la información según la cual la empresa norteamericana ConocoPhillips comenzó a tomar activos de petróleos de Venezuela en el Caribe por medio de una orden que intenta cumplir con el dictamen de arbitraje a su favor por el orden de los $2.000 millones. Esto según la agencia de noticias Reuters. Y lo uno con, esa posibilidad que maneja el gobierno de los Estados Unidos, aplicar sanciones por esa vía, es decir, en el área petrolera. Insisto, si puedes acompañarnos te lo agradecemos. Vamos a hacer una pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. En una situación difícil es muy fácil alinearse con el pensamiento de la mayoría de las personas. Cosas como, esto no sirve, esto no cambia. La presión emocional sabe dejar sus huellas y los cambios se notan en nuestro nivel de energía y la forma de manejar nuestras rutinas de vida. Me dirás, ajá, ¿qué hago? A mis manos llegó un artículo de la psicóloga Mari Carmen Rivas publicado en tururú.com, quien nos preparó un botiquín de primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. 1. No te aísles. La comunicación nos ayuda al desahogo, la distensión emocional y a compartir ideas para salir de la crisis. 2. Dedica un poco de tu tiempo al cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Respeta en las medidas de tus posibilidades tus horas de comida y de sueño. 3. Evita el uso del lenguaje fatalista, palabras de desaliento, desesperanza, de odio, de guerra, de muerte. Estas infunden malestar, parálisis, desasosiego, angustia, desmotivación y toda suerte de emociones y sentimientos que nos restan fuerza y creatividad. 4. Combate la percepción parcial negativa, ese hábito de enfocarte siempre en lo que te falta, en lo malo. Haz el ejercicio consciente de buscar las cosas buenas que ocurren en tu entorno. 5. Evita los desinfladores de sueños. ¿Sí? Esa gente que tiene un problema para cada solución que tú propones. 6. Filtra la información que recibes. No te hagas eco de rumores, ya que cuando lo haces dejas de usar tu sentido común y pierdes el interés en la comprensión y la lógica de las cosas que vives. 7. Establece pequeños retiros de reforzamiento emocional. Saca tiempo para momentos de ocio, de recreación, para la conexión con la espiritualidad, para el romance, la risa, el humor, el entretenimiento. 8. Haz un inventario de los talentos que tienes como recursos personales y decide cuántos puedes poner al servicio de una solución a los problemas colectivos. 9. Teme menos al futuro y pon más intención en el presente. Recuerda que el mundo no se acaba prácticamente ninguna de las veces que dices, esto es lo último, hasta aquí llegamos.
Muchas personas me preguntaban, ¿cómo puedes decir que todo se puede en un momento como este? Porque creo profundamente en nuestro talento y perseverancia, que esta situación sirva para sacar lo mejor de nosotros. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Conversamos con el periodista Antonio Delgado del Nuevo Herald de Miami. Dejábamos una inquietud, Antonio, tiene que ver con el posible embargo petrolero, una medida que entendemos no descarta el gobierno de los Estados Unidos. Lo saco a colación porque justo hoy conocemos esta acción de la empresa ConocoPhillips que aparentemente empezó a tomar activos de petróleos de Venezuela en el Caribe, haciendo cumplir una orden a su favor de un tribunal de arbitraje que, decidió por esta empresa en un caso por el orden de los $2.000 millones. Una información de la agencia de noticias Reuters. Y yo quisiera tu comentario sobre este tema. ¿Te escuchamos? Sí, lo que sabemos es que empezó a dar los pasos. Yo no creo que ha tomado el control de estos activos que tiene PDVSA en el Caribe. Lo que sí se sabe es que estos activos son importantes para las operaciones de exportación de petróleo y podrían tener un impacto de concretarse, ¿no? Estos procesos toman tiempo, son largos. El caso aquí concreto es que se suma a la posibilidad de no solo que se apliquen sanciones petroleras contra el gobierno de Venezuela, cosa que se ha estado debatiendo y discutiendo desde hace ya algún tiempo, sino que también se suma a esta situación que se tiene con el cumplimiento de pago de los bonos, el default con la deuda de Wall Street. Hasta el momento se sabe que han incumplido con los pagos de los intereses por deuda que suma unos $50.000 millones. Muchos de los tenedores de bonos han sido pacientes. Hay algunos sectores que piensan que más vale esperar a ver si es que Venezuela llega a pagar por su propia cuenta. Pero a la medida que crecen estas demandas y estas posibilidades de embargo, la percepción es que muchos de estos inversionistas van a tornarse cada vez más nerviosos porque podrían terminar sin cobrar nada, de manera de que entendemos que en este momento están reuniéndose, discutiendo entre ellos, tratando de ver si se juntan para aplicar nuevas medidas que podrían conducir a más embargos contra los activos de PDVSA. Gradualmente esto
podría tener un impacto en la producción petrolera, no de la producción, sino en la exportación, las operaciones de exportación de Venezuela, porque podría inclusive conducir a que inversionistas embarguen o traten de embargar los despachos de petróleo, principalmente aquellos que podrían estar todavía dirigiéndose hacia Estados Unidos, en la medida que estos señores traten de recuperar la plata que han estado perdiendo. Sobre el tema del embargo, de la posibilidad de que se apliquen sanciones petroleras hacia Venezuela, es una medida que en Estados Unidos se ha estado discutiendo. Hay un temor inicial de que eso pudiera incidir de alguna manera en los precios, pero las últimas informaciones de la industria denotan de que de tener un impacto sería muy limitado, de manera de que ese factor que había estado como obstaculizando la toma de esa medida podría estar desapareciendo, y de la medida que, como decía previamente, se incrementa la crisis en Venezuela, la percepción es que el gobierno está cada vez más dispuesto a aplicar sanciones para tratar de provocar una transición en el país. Justo quería preguntarte, porque hace algunos días, empezando marzo, ustedes en el Nuevo Herald publicaban un artículo con la pregunta cómo impactaría un embargo petrolero de Estados Unidos contra Venezuela, y la conclusión era evidente, sería catastrófico para nuestro país. Dices tú que, están evaluando en el gobierno norteamericano si es necesario o no, o digamos qué medidas se pondrían en marcha, ¿correcto? Sí, el impacto que me refería yo era sobre el impacto en Estados Unidos sobre los precios, que podría generar un impacto político internamente si dispara los precios del petróleo. Una medida que tradicionalmente ha sido tabú, ¿no? Al igual que en Venezuela, los precios de la gasolina tienen repercusiones políticas acá, y medidas que pudieran implicar o disparar los precios siempre son vistas con mucho cuidado y temor. Lo que decía es que en este caso dejar de comprar petróleo venezolano, que cada vez está disminuyendo, podría ser rápidamente sustituido por otra oferta que se encuentra en los mercados, ¿no? Ha habido cierta renuencia para aplicar esto también, precisamente porque también podría tener un fuerte impacto económico en el país. Lo que se piensa acá es que en la medida de que el régimen se rehúsa a salir, se rehúsa a permitir que haya un cambio democrático en la nación, se va quedando básicamente sin opciones. Las medidas aplicadas hasta ahora han sido aquellas que limitan la capacidad de endeudamiento, han tenido un impacto en las finanzas del régimen. Una prohibición a comprar crudo venezolano en Estados Unidos podría incrementar un poco más esa presión, y es un poco lo que se está viendo de este lado. Ahora, Antonio, el expresidente español Felipe González, en una entrevista al Diario El País durante una visita a Colombia, producto de la evaluación de los diálogos de paz, él se refería a Venezuela y hablaba de un supuesto pacto entre el gobierno y uno de los candidatos, el exgobernador Henry Falcón. Él decía, Falcón puso una condición que era inexcusable, la coparticipación de Naciones Unidas en el control de todo el proceso. Eso no se ha producido. Luego, eso indica que algún pacto interno existe. Lo que se sabe de embajadores de la Unión Europea es que él mismo explicó que habría un acuerdo postelectoral. ¿Qué información manejan ustedes en los Estados Unidos sobre este tema, y qué impacto tendría de cara al desconocimiento o no de este evento convocado para el próximo 20 de mayo en nuestro país? Sí, eso que tú mencionas es un rumor que estuvo corriendo con alguna fuerza hace unos días atrás. La verdad es que no se sabe en realidad si es el origen. La percepción es que quizás sea un esfuerzo por parte de las personas que están detrás de este proceso electoral para tratar de darle credibilidad, en la medida que muchos países perciben esto simplemente como una farsa. De eso no hay indicaciones de que esa percepción vaya a cambiar en realidad. No hay garantías. Las elecciones en Venezuela desde hace ya bastante tiempo se han sido realizadas sin garantías. Siempre ha habido
volúmenes, o se han detectado volúmenes muy alarmantes de fraude en estos procesos. Y lo más probable es que en esta elección, sin que la oposición esté organizada, de los partidos tradicionales estén monitoreando y defendiendo el voto, incluso bajo la percepción de que haya algún grado de buena fe por parte de la candidatura del señor Falcón, los volúmenes o el riesgo de fraude, la posibilidad de que se cometa fraude llega a dimensiones que simplemente hacen que esto no vaya a ser creíble. La comunidad internacional está bastante clara sobre esto. Yo creo que eso no va a cambiar. Creo que simplemente se llega a la conclusión por parte de la comunidad internacional, los países del Grupo de Lima, por parte del gobierno de Estados Unidos, de que aquí lo que se está tratando es simplemente de buscar algún aire de legitimidad al régimen. Y yo creo que si ese objetivo que podría tener Maduro simplemente no se va a conseguir con esta elección. Finalmente, Antonio, sobre lo que va a ocurrir hoy en la Organización de Estados Americanos, se ha informado desde los Estados Unidos que en su discurso el vicepresidente Pence va a reafirmar el compromiso de aumentar la prosperidad económica y la cooperación en seguridad con la región, pero también va a responsabilizar a los actores no democráticos por sus acciones. Se va a referir evidentemente a Venezuela, gobierno al cual considera como una dictadura. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa se puede guardar en nuestro país acerca de lo que va a ocurrir hoy? ¿Esto se va a traducir en acciones concretas o no? ¿Qué puedes comentarnos? En realidad estamos todos a la espera a ver qué es lo que dice el vicepresidente. Como tú sabes, esto iba a ser un discurso que iba a brindar en marzo, el 21 de marzo, y que tuvo que ser suspendido porque hubo una tormenta de invierno que paralizó básicamente la ciudad. Lo más probable es que haya sido actualizado y recoja gran parte de esta preocupación que tiene la región hacia el intento de Maduro de realizar esta elección, pese a que todo el mundo ya nos ha señalado que la va a desconocer. Los esfuerzos que se han estado realizando en las últimas semanas por parte del gobierno de Estados Unidos han estado apuntando a tratar de fortalecer una coalición internacional que tome una posición conjunta sobre Venezuela, que podría incluir tratar de llevar a países latinoamericanos a aplicar más sanciones. Parte de esto ya lo hemos estado viendo, por ejemplo, las medidas que tomó recientemente Panamá al incluir algunos funcionarios del gobierno en sus prohibiciones de hacer transacciones. Y obviamente lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en Europa, pero América Latina ha estado como muy detrás de esta corriente, y Estados Unidos ha estado tratando de llevar muchos de estos países a entender que tienen que buscar un frente común para tratar de ayudar a la situación en Venezuela. Gracias, Antonio Delgado. Un abrazo muy grande por atendernos, acompañarnos. Él es periodista del Nuevo Herald de Miami. Sigue de cerca la actualidad en nuestro país, ofreciendo su valoración, su análisis acerca de lo que podemos esperar de esta intervención que se ha anunciado el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos, así como la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Sobre las sanciones, el expresidente González decía lo siguiente, es muy interesante, al diario El País de España. Él advertía, siempre tengo una precaución. Yo personalmente decía, no apoyaría ninguna intervención en Venezuela, no la apoyaría, tiene que quedar claro. Ahora, existen resortes de la llamada comunidad internacional, que es Europa, Norteamérica y los grandes países democráticos de América Latina. No estamos exigiendo que Rusia haga algo o que China haga algo. Él se preguntaba, ¿existe alguna posibilidad de hacer algo más? Sí, hay que coordinarse mucho más firmemente en las sanciones. De hecho, él advertía, lo que creo es que hay que bloquear las cuentas de todos los que han robado, y que en eso tienen que estar de acuerdo todos los líderes que creen en la democracia. Eso es suficiente, decía, para acompañar la resistencia del pueblo venezolano. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Recordar que nuestro transmisor presenta una avería que no hemos podido reparar. Estamos trabajando en ello. Por esa razón nos encontramos fuera del aire en señal abierta 750 AM. Pero puede seguir nuestra programación a través de internet, rcr.tv, el periscope @RCR750. Seguramente tenemos mensajes que nos llegan a través del sistema. Dilo, Argenis. Sí, por cierto, nos llegan servicios públicos. El señor Gerardo Zulbarán está solicitando a NASMOL. Se pueden comunicar con él al 0416-416-1708. Otro oyente nos dice: de ganar Henry Falcón o Bertucci, ¿en cuál asamblea se van a juramentar? Si es en la de Delcy Rodríguez, el día que ella lo quiera destituir, lo hace y monta de presidente al que Maduro quiera y punto. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Natalia Mora y María Alejandra Silva. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela